Hola amigos, usted está en el espacio Contestando tu Pregunta. Desde 1981 contestando las preguntas bíblicas para el mundo entero. Primariamente por radio, luego por televisión, después por internet, por YouTube y también por seminarios en diferentes iglesias del planeta. Así que este es su espacio Contestando tu Pregunta por el profesor Ramón Romero. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con la respuesta. Padre amado, tú eres un Dios infinito y grande. Ayúdanos a valorar lo que tú hiciste en el Calvario para nunca apartarnos en ingratitud de tus favores inmerecidos a nosotros, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Pregunta 119. Profesor Romero, ¿es verdad que Dios vive acechando a la gente para que cuando comete algo malo castigarlo enseguida? Muy bien. Hay personas que creen que Dios vive acechando a la gente para castigarla tan pronto hace algo malo. Dios no es así. La Biblia enseña que Dios es longánime. ¿Qué significa longánime? Que tiene mucha paciencia y que Dios es compasivo con su pueblo e incluye numerosos ejemplos de la ira y del juicio de Dios, pero a menudo transcurren largas eras entre esos ejemplos. Vamos a un caso. ¿Qué tiempo duró Dios para destruir con el diluvio? 120 años. ¿Qué tiempo duró Dios para castigar a los cananeos? 400 años. ¿Qué tiempo duró Dios para enviar a su pueblo al cautiverio babilónico? 70 años. Hermanos, Dios es paciente. Eso se llama longánime. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 9 y el versículo 7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y el Salmo 78, versículo 40 dice: ¿cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo, o sea, en el desierto? Entonces vemos que Dios ha sido muy compasivo con su pueblo, pero también ha sido compasivo con los impíos. Compasivo con los impíos. Hermanos, ¿saben ustedes que cuando Adán pecó hasta el diluvio transcurrieron 1656 años de impiedad, y Dios fue soportando hasta que llegó al límite y Dios dio 120 años para que la gente se arrepintiera? Y solamente 8 personas entraron al arca, que fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Ahora bien, Dios es un padre fiel cuyos hijos se rebelan continuamente. Continuamente. Y Dios siempre extiende
la misericordia que menciona Lamentaciones 3:22, que es que por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nuevas son cada mañana. Así que Dios, históricamente hablando, soportó la infidelidad del pueblo suyo cuando el becerro de oro dice que en Éxodo 32, dice que a pesar de eso, Dios siguió amando y guiando a su pueblo. Luego, cuando el pueblo de Dios lo traicionó y lo abandonó en repetidas ocasiones, como en el período de los jueces 10:13, también que nos dice Jueces 10:13, citando, dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. El pueblo fue infiel en múltiples ocasiones. En Segundo de Reyes, el capítulo 22 y el versículo 17, dice lo siguiente: por tanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos. Mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Siempre el pueblo de Dios provocaba en ocasiones a Dios, y Dios continuó derramando compasivamente durante siglos de rebeliones recurrentes a su pueblo. En el Salmo 78:38 dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Recuerdan ustedes cuando Nínive en 40 días iba a ser destruida? Sin embargo, dice en Jonás 4:2 que Jonás se convenció de que Dios es misericordioso, y por eso fue que huyó, para no predicarle a Nínive, porque sabía que Dios era misericordioso. Así que hay que tener esto bien claro. En el Salmo 81, en el versículo 11 al 14 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si me hubieras oído, mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Salmo 81. Y Jesús en Mateo 23:37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, mas no quisiste? Así que, mis hermanos, aunque algunos piensan que los juicios de Dios eran severos, sin embargo la disciplina de Dios hacia su pueblo era en última instancia para su bien, como ocurre cuando un buen padre disciplina amorosamente a su hijo. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Porque el Señor reprende al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando un padre deja que su hijo haga lo que quiera, es porque no lo quiere. Tiene que disciplinarlo temprano para poder cosechar en la adultez frutos de justicia y misericordia. Así que la manera en que Dios trató a su pueblo debe entenderse en el contexto de lo que éste enfrentaba. Dados los peligros que lo rodeaban en el desierto, incluyendo las naciones paganas que querían destruir a Israel, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir sin que Dios protegiera a su pueblo en el desierto. Pero si su maldad no era controlada, lo privaría de la protección de Dios. Por eso, desobedecer las instrucciones de una azafata
carece de valor en la calle, pero estando a bordo de un avión es un delito grave por el mayor peligro que supone para quienes están a bordo del avión. Igualmente, las leyes de Dios y la manera en que gobernó a su pueblo tuvieron el objeto de evitar la destrucción de su pueblo a mano de las naciones circundantes u otros peligros, lo que habría ocurrido sin la protección especial de Dios. Por lo tanto, Dios hizo todo lo que pudo por su pueblo y entonces y después. Ahora, en muchos casos del juicio divino, Dios se retracta y entrega al pueblo a la dureza de su corazón después de darle muchas oportunidades de arrepentimiento. Por ejemplo, como el pueblo se pasó 500 años violando el sábado, Dios dice, entregó a su pueblo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, según Esdras 5:12 y según Daniel capítulo 1. Sin embargo, Dios se retiró solo después de que ellos se burlaran de los mensajeros que Dios enviaba, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo más remedio, como dice Segunda de Crónicas 36:16. Así que mi amigo, Dios ejecuta sus juicios solo después de advertir y ofrecer una vía de escape. Por ejemplo, Jeremías 38:2, ¿qué nos dice? Jeremías 38:2 nos dice textualmente lo siguiente. Leemos. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o de enfermedad. Mas el que saliere a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. ¿Ve? Hermanos, solo cuando no hay otra opción en vista de todos los factores intervinientes es cuando Dios deja que su pueblo sufra la consecuencia. Incluso cuando Dios trae el juicio, dice Lamentaciones 3:33 que Dios no aflige por placer, y asegura en Ezequiel 18:32 que Dios no se agrada de la muerte del impío. Así que Dios finalmente ejecuta su juicio porque no hubo más remedio después de siglos de advertencias y vía de escape en el caso de Jerusalén. ¿Saben una cosa? La ira de Dios es siempre, grábese esto, la ira de Dios es siempre y únicamente su respuesta al mal. La frecuencia de la ira de Dios, por lo tanto, corresponde a la frecuencia y a la magnitud del pecado, del mal que siempre daña a las personas que Dios ama. Hermanos, a lo largo de los numerosos ciclos de rebelión, dice Salmo 78:38, que muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo, porque su ira estaba mezclada con misericordia, ya que retuvo en múltiples ocasiones los juicios que el pueblo merecía por mucho tiempo y dispuso de medios de liberación en caso de que estuvieran dispuestos a aprovecharlos, como está en Mateo 23:37, como está en Salmo 81:11-14. Amigo, Dios sufrió mucho a causa de su pueblo, razón por la cual pregunta en Isaías 5:4, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Hermanos, que Dios nos bendiga. Vendremos con una próxima entrega. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.